El regreso de Cristo es inminente. Por eso es nuestro deber compartir el mensaje del amor de Dios. Para ello, te invitamos a formar parte de este proyecto. Para mayor información, conócenos a través de nuestras plataformas virtuales, comunicarte a través de nuestras redes sociales, escribirnos a nuestro correo electrónico o enviarnos un mensaje vía WhatsApp, para que juntos podamos dar a conocer a Cristo al mundo entero. Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Estamos bien realmente para estudiar la palabra de Dios? ¿Estamos dispuestos para seguir plenamente lo que Dios ha dicho para que nosotros también podamos dar al mundo el mensaje del cielo? Saben mis apreciados amigos y hermanos en Jesús, cuán grande es realmente poder entender de que lo que le falta a este mundo en la hora final del conflicto es que como hijos de Dios entendamos la hora solemne en la cual nos toca vivir. Por eso tenemos que de veras acercarnos a Dios cada día y buscarle de todo corazón para que Dios pueda terminar pronto con esta tierra y Jesús pueda volver y podamos estar en una eternidad. Ni siquiera imaginamos lo que será eso. De manera que Dios nos bendiga al estudiar la palabra de Dios. Vamos a pedir que Él nos dirija y nos ayude. En nombre de Jesús, Señor, en tu nombre invocamos este programa a fin de que pueda ser para honra y gloria de ti y para nuestro conocimiento, a fin de que podamos entender las cosas del cielo. Guárdanos de todo mal, ayúdanos a meditar en la condición nuestra, en cada uno y lo que somos, a fin de que tú puedas un día salvarnos, podamos heredar la vida eterna y vivir contigo para siempre. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amigos míos, que el Señor nos acompañe, que Dios nos dirija y podamos seguir paso a paso, para que así como Cristo vino al mundo, nosotros también podamos ir, ¿verdad? Si ahora sigues, una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo dice la pregunta? ¿Sigues en los pasos de la profecía? Parte 1. Sí, tendrá más de una parte este tema, por esa razón hemos puesto allí de esta forma, ¿verdad? Hoy tendremos la primera parte y tenemos que entender bien el centro mismo, aunque para que podamos entender todo lo que viene después. Dios nos acompañe y Dios nos bendiga. El título dice así: Jesús lucha para que sus discípulos comprendan la hora profética. Cristo venía desarrollando su ministerio aquí en el mundo, en esta tierra. Los discípulos no alcanzaban todavía a entender por qué, porque todas las teorías que venían en realidad allí del Sanedrín, ¿verdad? Y que provenían de los sacerdotes del tiempo de Cristo, no estaban en armonía en cuanto al Mesías de Dios, ni quién era el Mesías de Dios. La lucha enorme que Jesús tuvo primero es difícil de comprender. Como también hoy podemos vivir y no entender la hora en la cual estamos viviendo, aunque estemos con la Biblia en la mano. Por eso Cristo nos llama a una entrega total a fin de que comprendamos el lenguaje de Dios. Allí en San Juan capítulo 14 leemos lo siguiente: Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Bueno, aquí Cristo dice, si me amarais. O sea, los discípulos lo querían mucho a su maestro, pero Él está hablando de un amor profundo, en entrega total hacia Él. Si me amarais, os habríais regocijado. ¿Por qué dice que tenían que regocijarse? Por algo muy grande. Porque Él iba al Padre, dice, ¿verdad? Y el Padre mayor es que yo. Está hablando simplemente del gran plan de salvación. No es que Él era menor que el Padre. En cierta ocasión dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea, en otras palabras, Él está diciendo, el plan de salvación para ustedes y para todos los seres humanos, para ti y para mí, se está cumpliendo. Pero entendamos las cosas del cielo, entendamos mi misión, estaba diciéndolo Jesús en ese momento. Por eso el versículo 29 agrega un texto conocido ya. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Cristo les habla que Él no estaría con ellos ya mucho tiempo. Su misión estaba terminando. Su ministerio en este mundo ya terminaba. Él les habla de que volvería al Padre, pero ellos debían regocijarse. Y Cristo les va hablando acerca de estas cosas porque ya estaba llegando al final del ministerio de Él, ¿verdad? Dice, ya no os hablaré mucho tiempo
no estaré con vosotros mucho tiempo tampoco, pero el príncipe del mal viene para luchar contra mí, pero nada podrá hacer. Tengan fe porque yo voy a vencer por el poder infinito de Dios y ustedes tendrán la salvación. Debería llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón esta promesa de Cristo. Cristo venció para que nosotros podamos entender la eternidad y podamos echar nuestra suerte con Él y podamos vivir para siempre por los siglos de esa eternidad. Por eso la promesa de Jesús a nosotros, a nuestros padres, ¿verdad? Después que pecaron fue algo muy grande. En los portales del Edén, cuando nuestros padres le oraban, Cristo mismo les dijo estas palabras. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. No siempre entendemos como deberíamos este pasaje, esta primera profecía de la palabra de Dios. ¿Sabes? Tiene que ver porque en realidad el lenguaje de la Biblia es profético. Y para que entendamos bien el mensaje, tiene que ser de esta forma, no puede ser de otra manera. Acá y pondré enemistad. Es una guerra entre Cristo y Satanás. Comenzó en los cielos. Muchas veces, debido a las falsas enseñanzas humanas, el ser humano no entiende, no comprende y cree que realmente Jesús vino por amor y a todo el amor. Sí, es amor a Dios, pero es una guerra real contra el pecado. Una guerra que inclusive tuvo que ver con mucha sangre derramada y lo será hasta cuando el príncipe de la vida vuelva para buscarnos. Pero Jesús dice una cosa, esa guerra va a ser Satanás, los va a molestar, va a morderles en el talón, en el calcañar, como dice esta versión, ¿verdad? Pero hay una cosa, pero ¿quién aplastaría definitivamente a la serpiente? Sería Jesús, la simiente de la mujer. Quiero que entendamos bien este pasaje. ¿Por qué? La simiente de la mujer largamente esperó el pueblo de Dios desde Eva, ¿verdad? Hasta que ella no pudo ver ese cumplimiento, hasta que Cristo vino al mundo y nació de una mujer virgen, tal cual decía la palabra de Dios. Lucha entre la mujer y el dragón, o sea, entre el pueblo de Dios, la descendencia de la mujer que sería Jesús y el dragón que es Satanás. Dice el pasaje. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esta es una figura impresionante que aparece en Apocalipsis capítulo 12, ¿verdad? Muchos han interpretado mal esto. En realidad en ese momento fue la Virgen María de la cual nació Jesús, pero era la esperanza de millones de mujeres que esperaban antes, que fueron hijas de Dios y fieles. María era fiel, por supuesto, y en ella se cumplió allí la promesa. Pero el Señor usa algunas figuras allí, algunas figuras que algunos han idolatrado y demás, porque dice que tenía el sol, la luna en sus pies, 2 estrellas, etcétera, un símbolo del poder. El sueño de José también, que una vez tuvo un gran siervo de Dios que estuvo en Egipto, ¿verdad? Él se tuvo que despedir de la casa de su padre y mientras veía la distancia esa casa del padre, porque por envidia se le habían echado los hermanos en el foso allí hasta que lo vendieron a los egipcios. Sin embargo, él había tenido una visión, un sueño, como dice la palabra de Dios. Y allí aparece, ¿verdad?, descrito ese sueño en una partecita para que simplemente que entendamos mejor lo primero. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. ¿Notaron? El sol, la luna y 2 estrellas, y 11 estrellas se inclinaban a mí. Allí vino la envidia, inclusive, ¿qué quiere decir? ¿Que te vamos a inclinarnos delante de ti? Sí, así fue. Así se inclinaron delante de él cuando él tenía pan para darles de comer. ¿Se acuerdan allí en Egipto? Después de mucho tiempo, se mantuvo leal y fiel a Dios, como nosotros tenemos que ser fieles, porque Cristo reinaba en su corazón, a pesar de que vivió mucho tiempo antes que Cristo viniese a este mundo. La salvación es por la fe y siguiendo proféticamente a Cristo. Por eso el Señor dejó las profecías, para que cuando suceda creáis. ¿Se acuerdan de lo que leíamos recién? Que Dios nos bendiga para que esto sea una realidad en nuestra existencia. Ahora continuamos leyendo el pasaje y dice así. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Terrible, ¿verdad? Aparece un poder mundial. Porque es eso lo que aparece allí.
Pero es Satanás representado de esta manera, el dragón, ¿verdad? La serpiente antigua, de la cual ya estuvimos estudiando. Y simplemente viene para luchar. Y desde el mismo comienzo, cuando Cristo nace, Satanás comienza esa lucha. Comienza esa lucha feroz contra el príncipe de la vida. Por eso la lucha sería recia y terrible. Continuamos leyendo. Lucha entre la mujer y el dragón, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. A veces yo he pensado en la figura de un partero, ¿verdad? Cristo estaba naciendo. ¿Y quién estaba allí para devorarlo? En la figura bíblica, ¿verdad? El dragón, la serpiente antigua. Satanás, horrorizado, iba a tratar de destruir al Hijo de Dios de cualquier forma. Lucharía en forma tenaz, furiosa, hasta que lo llevaría a la cruz del Calvario. Pero la promesa de Dios, él decía, no fracasará el plan de salvación. ¿No les parece maravilloso? No fracasará el plan divino. Porque el Señor en su amor eterno vino, dejó una eternidad para que nosotros podamos ser salvos y heredar esa eternidad. Allí dice lo siguiente, el versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Allí está hablando del primer triunfo de Jesús. Jesús no sabía nada, todavía era un niño, ¿verdad? Recién nacido. Ella dio... Allí está otra vez algo muy grande. ¿Y quién es Jesús? Nació, dice ya, era el primogénito, por supuesto, y nacía allí ese hijo varón, representado por los corderitos que habían muerto a través de miles de años, por los fieles hijos de Dios, que confiaron en esa cruz que se iba a levantar una vez para salvarnos. Y allí aparece el varón que regiría con vara de hierro. Y entonces allí los judíos que amaban esta tierra dejaron de amar a Cristo, entendieron todo al revés, por supuesto, y querían realmente un guerrero que derrotara a Roma. ¡Qué desgracia! No entender las cosas de Dios. Pero cuando no somos espirituales, no entendemos el lenguaje del cielo. Y cuidado, mis apreciados amigos y hermanos, solo la palabra de Dios puede liberarnos del poder de la muerte y del pecado y de los engaños satánicos. No hay otro poder. Solamente guiándonos y fiándonos y tomando todo nuestro ser o entregando nuestro ser y edificando nuestros pies sobre el firme escrito está de la palabra profética. Ahora bien, esta profecía ya lo conocemos, pero repasemos algunas cositas allí, ¿verdad? Daniel 8:14, vamos allí a 6 siglos antes de Cristo, cuando estaba Daniel allí en Medo-Persia en este caso ya, ¿verdad? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel había recibido esa visión de 2300 años, como vemos allí, ¿verdad? Cristo dejó todo, el Padre lo envió a este mundo. Leamos el texto de San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo he pensado muchas veces en este pasaje. Daniel se estremeció porque él no entendía, pero fue un varón valiente. Dios puso a hombres de Dios, tanto como José que veíamos recién. Daniel, este caso que recién estamos mencionando, en la corte, ¿verdad? Estaba nada menos que en la corte más encumbrada de la tierra, y ellos enseñaron a los reyes las verdades eternas de Dios. No tuvieron miedo, como tampoco el pueblo de Dios hoy debe temer. Tendremos que ver eso más en el tema que sigue. Pero saben, mis apreciados hermanos, cuán grande es el amor de Dios. Se entregó totalmente y el universo no podía entender. Porque Satanás había arrastrado la tercera parte, como leíamos hace un ratito atrás, ¿verdad? Instantes atrás. La tercera parte fueron engañadas y siguieron a Satanás en el gran conflicto. Pero nosotros no seguiremos a Satanás, ¿verdad? Seguiremos a Jesús, el autor de la vida. Esos 2300 años fueron dados, como vemos en los 2 puntitos allí en la pantalla, para que nosotros entendamos el ministerio de Cristo en este mundo. Es la gran profecía. Si Israel hubiera entendido, si hubiesen seguido, pero ellos tomaron el Pentateuco y alguna profecía por allá y por acá y torcieron las Escrituras. Aunque las tenían en sus manos, no entendieron nada. Y cuando algún profeta no hablaba conforme a lo que ellos determinaban, ¿verdad? O lo que ellos creían, mejor dicho, ellos simplemente lo rechazaban. Rechazaban al profeta,
algunos los mataron, hicieron cualquier cosa, ¿verdad? Por lo tanto, ahora la profecía decía que, y comienza en el 457 a.C. y se prolonga hasta como vemos allí, ¿verdad?, al año 34 de la era cristiana. Son los 490 años, o las que ya conocemos, ¿verdad?, proféticos, 70 semanas proféticas o 490 años que tienen que ver con el tiempo que estaría dedicado a Israel exclusivamente. Dios les dice, cuidado porque ustedes tienen la oportunidad, van a salir del cautiverio donde están. El profeta Daniel entiende por lo menos y recibe con gozo esa esperanza. Saldrían del cautiverio. Ahora bien, ellos tenían que reedificar el templo de Dios, por supuesto, y muchas cosas más que veremos enseguida, pero ahora lo notable del caso es esto: la profecía no terminaría allí. Los 490 años terminarían y se extenderían 1810 años más hasta que llegaría un tiempo, y es el tiempo nuestro. El pueblo de Dios, el remanente de Dios, habría de avanzar. ¿Cuántos hijos amanecerán en el día de la resurrección? Así es el pueblo de Dios. Por la fe habría de seguir a su amado Maestro. Allí en 1844 realmente habría algo muy grande en este mundo. Pero vayamos al 457, cuando se da la orden de restauración. Y todo Israel, dije mal, porque no fue todo Israel, el remanente de Israel sale. Los otros se quedaron en Babilonia, murieron en Babilonia. Estaban más conformes con Babilonia, como puede pasarnos también hoy. Y saben, mis hermanos, ellos comenzaron valientemente a reconstruir el templo, en primer lugar las murallas, en primera instancia, luego el templo, ese templo en el cual Cristo habría de realizar su ministerio. Claro, 457 antes de Cristo, no nos confundamos, ¿verdad? Allí la Biblia señalaba que en 49 años, hasta el 408, y las murallas ya serían reconstruidas, y así se cumplió. Por eso Israel tuvo pruebas, nosotros tenemos pruebas. ¿Estamos entendiendo a Cristo realmente como debemos? Cristo nació un poco antes del año 27, como está allí anotado, ¿verdad? Simplemente porque Él fue bautizado en el año 27, como allí vemos también, pero ¿saben? Fue bautizado de acuerdo a lo que ya estaba anunciado. Él apareció para iniciar su corto ministerio en este mundo. Allí, ¿verdad?, Cristo en las aguas del Jordán. Juan Bautista rehusaba bautizarle en primera instancia. ¿Por qué? Porque él capta, guiado por el Espíritu de Dios y guiado por la profecía, entiende que el que estaba allí era mayor que él. Era Cristo nada menos. Y qué impresión habrá tenido Juan cuando escucha la voz del cielo, cuando Jesús sale de las aguas y allí se inclina en el borde del río, ¿verdad? Y esa voz y esa luz del cielo, el Espíritu de Dios, desciende, ¿verdad?, en forma de paloma. Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, dice el Padre desde los cielos. Y Cristo mismo se encontraba allí. La divinidad entera para salvarte a ti y para salvarme a mí. Eso es lo grande del plan de salvación. Toda la divinidad, así estuvo. Cristo predicó 3 años y medio para que Israel, desgraciadamente Israel, y Juan el Bautista fue enviado para convencer a Israel. Tendrían que haberse convencido con la predicación feroz, lo digo así, tan enorme de ese profeta de Dios enviado al desierto. Y las multitudes iban, muchos entendieron, arreglaron su vida y se convirtieron. Pero los sacerdotes y los líderes más grandes de Israel no lo hicieron. Llegó el año 31 y el Sanedrín decidió crucificar a Jesús. Pero ya estaba dicho esto. Estaba dicho con muchos años de antelación, siglos de antelación, porque la profecía es así. Nuestra fe es apoyada en la firme palabra profética. Habían de quedar todavía para Israel 3 años y medio, ¿verdad? Tal cual dice la palabra de Dios, y terminaba la última semana de esa profecía, de las 70 semanas, o sea, la semana 69 está dividida en 2. A la mitad de la semana, ¿quién iba a morir? Jesús. Y ahora le quedaba todavía, ahí fue cuando se convirtieron un montón. Aquellos 3.000, aquellos 5.000 que se convirtieron, y cuando Pedro predicaba y los apóstoles predicaban, en ese primer siglo de la era cristiana, los discípulos murieron despedazados, descuartizados, porque es la guerra entre el bien y el mal. Hermanos míos, entendamos muy bien lo que es la salvación. La salvación es así, no es de otra manera. Tenemos que comprender, tenemos que entender, porque a veces
queremos estar cómodos y creemos que así vamos a llegar a la eternidad. Cuidado, hermanos, que así como le pasó a Israel con la Biblia en la mano y los escritos de los profetas en la mano, cayeron y se entregaron y se perdieron para siempre. Estoy hablando sobre todo de los líderes. Es tremendo analizar estas cosas. Pero ahora no es la última fecha, sino que aparecería, ¿verdad? 1844, pero no vamos a estudiar hoy. Eso viene luego, ¿verdad? Es la primera parte solamente hoy. Cumplimiento de la profecía mesiánica. Y vamos a seguir ahora con la profecía mesiánica. Allí en San Mateo dice lo siguiente en el capítulo 1. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué notable es este pasaje de la Biblia. ¿Por qué? José, ¿verdad?, era viudo, como dice la palabra de Dios, y entonces teme de casarse con María, la cual amaba. ¿Por qué? Porque se entera de que ella estaba embarazada. Y él era fiel, era un hijo de Dios. ¿Cómo podía hacer eso? Ahora un ángel aparece y le hace recordar a José una cosa, que en realidad el Mesías era algo milagroso, no era algo humano, provendría del cielo. Y José era descendiente de la descendencia de David. En realidad por eso se cumple la profecía. No era María, en realidad. Vamos a leer ahora lo que dice allí. Dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿cómo? Jesús. Porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Él sería el redentor del mundo. Ahora continuamos leyendo, pero vayamos para atrás en la profecía. Vayamos hacia atrás porque Isaías nos lleva a un momento muy particular en la profecía. Cumplimiento de la profecía mesiánica. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. También eso tenían ellos para entender. Cristo no habría de nacer en forma natural. El nacimiento de él sería engendrado por el Espíritu de Dios. Y claro, por eso es que Cristo es sin pecado. Como fue Adán en el principio, antes que el pecado entrase. Desgraciadamente nuestros padres se entregaron al pecado. Ahora solamente una persona que es eterna y tiene vida en sí mismo podría ser nuestro Salvador. Cristo dejó los atrios celestiales, vino a este mundo para que podamos ser salvos. Eso debe estar grabado en nuestro ser. Israel tenía que entender esto, y los que lo entendieron heredarán la vida eterna. Qué gloriosa será la mañana de la resurrección. Cuando veamos a todo el enorme pueblo de Dios de todos los tiempos, el mensaje es el mismo, la palabra de Dios es la misma, la doctrina de Dios es exactamente la misma. Las miles de religiones que levantó Satanás a través del tiempo en este mundo, por supuesto que no son de Dios. Satanás usa de una forma o de la otra, tuerce las Escrituras, ese es el plan satánico. Pero allí en San Mateo 1 volvemos de nuevo y leemos. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Sí, el profeta había dicho exactamente eso mucho tiempo antes. De manera que ahora José tenía que entender y comprender y ser obediente a Dios. Como nosotros tenemos que obedecer a Dios, hermanos, la obediencia tiene que ver con nuestra salvación. Adán y Eva desobedecieron a Dios, pero tenían que obedecer por fe. José tenía que entender, y ustedes miren lo que pasó. Adán dice que amó más, mentira por supuesto, lo digo así, que amaba a Eva y se entregó y comió el fruto prohibido sabiendo que estaba prohibido. Ahora José es inverso en el plan de salvación. Lo inverso que hizo Adán, ¿notaron? Es notable, él no es el Salvador, José. Pero me habla de un Adán arrepentido, ¿o no? De veras. Recibe a María, tal cual decía la profecía, porque ahora le entendía que María era la que realmente en ella habría de cumplirse el plan divino. O sea, la descendencia de la mujer, el que nacería sería el Redentor del mundo, tal cual decía la palabra de Dios. Debemos
ahora aferrarnos a ella, entender lo que Dios nos habla acerca de ella. Y continúa diciendo la profecía: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. De manera que la orden había sido dada, el imperio romano no era serio, Israel estaba bajo Roma. Y ellos ahora tendrían que haberle predicado a los romanos en forma directa y hablarles de lo que iba a ocurrir. Pero estaban allí enterrados en las cosas terrenales. Hablo de la mayoría, ¿verdad? No de todos, por supuesto. Pero allí dice que se dio la orden. Y es notable lo que dice allí el texto. ¿Notaron en lo que menciona, verdad? Allí menciona que eran tiempos de Augusto, rey de César, Augusto César. Se dio la orden de empadronamiento, y cada uno tenía que empadronarse en el lugar de donde era, y José era de Belén. Por lo tanto, entonces deja nada menos que Nazaret. Es notable. Vamos a leer ahora en la palabra de Dios. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Bueno, allí está hablando, y ¿se acuerdan que le decían siempre, y de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, se burlaban de Cristo, de Nazaret, porque era despreciado de esa manera. Él había ido allí porque había conocido y amaba a María, se iba a casar con ella, esperó a casarse con ella, de verdad, tal cual decía la palabra de Dios, pero, o sea, la Biblia dice que nunca tocó a María, en realidad. La desposada, ya vamos a ver enseguidita. Allí está diciendo el pasaje, ¿verdad? ¿Por qué? Era, vamos a ir en el lenguaje moderno, novio, pero un verdadero novio. No tocó a María hasta que nació el Redentor del mundo. Eso es lo que estaba diciendo la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde nació Jesús? En Belén de Judea, en Belén de Judá. Él era de la descendencia de David, tal cual, y se cumplió la Escritura. Claro, no hubo un mesón, no hubo un lugar, no hubo un hotel, no hubo un lugar para que naciera el Redentor del mundo. Y en el más pobre de todos, entre los animales, él nació. Leamos. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Allí estaba el autor de la vida, el creador del universo, que los hombres estudiamos hoy y ni lo comprendemos. Allí estaba aquel que hizo todo para que tú y yo un día comprendamos mejor cuando estemos con Él para siempre. Entre tanto, arrepintámonos del pecado. Cristo lo hizo todo, lo dejó todo para que nosotros podamos realmente entender. Esto es lo que tenemos que predicar al mundo que no conoce a Dios en esta hora final del gran conflicto entre el bien y el mal. El cielo es iluminado de la gloria de Dios. Y quiero leerles el pasaje allí de San Lucas que dice: Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Qué alegría. Y los pastores se alegraron. Primero tuvieron temor porque ese ángel glorioso estaba en torno a ellos, pero no temáis, no temáis. Yo les doy las nuevas más grandes. Ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Quién? De la descendencia de David, en Belén de Judá. Allí había nacido ¿quién? El Redentor del mundo. Y esto será por señal. Y ahora Él les da la señal, ¿verdad? Hallaréis envuelto en pañales. Y a mí me emociona esto. ¿Por qué? Porque el autor de la vida, del cual yo dependo porque mi corazón late por el poder de Dios, como el tuyo también. Así son las cosas de Dios. Las cosas admirables del Todopoderoso. Dios es admirable en extremo, y continuemos leyendo
Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían. Bueno, alababan a Dios, o sea, de ese ángel allí, ahora aparece, el cielo se ilumina completamente, la gloria de Dios. Y ahora el coro celestial que no pudo cantar sobre Jerusalén, ¿verdad? Que no pudo cantar sobre el templo de Jerusalén. Ahí tendría que haber cantado, pero no estaban preparados, era imposible. Pero aquellos humildes pastores que cuidaban el rebaño, ahora aparece y se canta ese cántico maravilloso que ya conocemos y leámoslo a continuación. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Qué paz? La paz que solo Cristo puede entregar al corazón humano. La paz que tiene que ver con la vida eterna. No esa paz como el mundo la da, ¿verdad? Sino habla aquí de la paz eterna que habremos de gozar un día y que ahora ya es el privilegio nuestro. Cuando aceptamos a Jesús, esa paz inunda nuestro ser. Y aunque la muerte nos sorprenda, llegaremos un día a la patria celestial y viviremos para siempre. Por lo tanto, esta debe ser nuestra esperanza, la razón de nuestra vida, la razón de nuestra existencia. Todo es Cristo, ¿verdad? La profecía del profeta Balaam. Ahora, notad que solamente, y yo aquí me detengo un instante, ¿por qué? Jerusalén, ¿y qué pasaba con Jerusalén? Los pastores van, de acuerdo a lo que el ángel les había dicho, encontraréis al niño envuelto en pañales. Y ellos fueron y alabaron a ese niño. El cielo alababa al Creador, pero encontrad allí a los grandes, los hombres de sabiduría, los doctores de la ley, los hombres encumbrados, y a toda Jerusalén la oscuridad más profunda, mientras el cielo estaba iluminado. Qué terrible, pero ¿saben? El profeta Balaam, que fue muy fiel a Dios en un tiempo, pero después se descarrió, que estaba muy lejos de allí en Moab, en una tierra pagana completamente, había dado esta profecía que los paganos, algunos de ellos que habían sido preparados y habían leído las Escrituras, porque es así, y seguían la profecía y estudiaban los astros, vieron la luz, era una estrella, pero no era una estrella común, era una estrella, eran los mismos ángeles que cantaban gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Ellos vieron esa estrella, leamos. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. ¿Por qué dice y destruirá a todos los hijos de Set? Porque está hablando en realidad de uno de los hijos de Caín. Se llamaba, por eso para que no nos confundamos, ¿verdad? La descendencia de Caín, de la rebelión, en otras palabras. Cristo era la única solución para la rebelión humana. Él es la única solución. De manera que dejemos de rebelarnos contra la palabra de Dios. Tomemos la palabra de Dios. Y así como esos magos del Oriente se prepararon inmediatamente, reconocieron el tiempo en medio del paganismo. Sin embargo, los líderes, los teólogos de esos días no entendieron el tiempo. Con la Biblia en la mano, voy a usar el lenguaje moderno, se perdieron. Como millones hoy también se van a perder con la Biblia en la mano. ¿Por qué? Porque no quieren hacer la voluntad de Dios, ni tienen los pensamientos guiados por el Espíritu de Dios. Allí está el problema. De manera que nuestra vida debe ser de conocimiento a Dios, pero de entrega a la voluntad de Dios. Solamente así. De lo contrario, en lugar de ayudar a Dios con la Biblia en la mano, vamos a ayudar a ¿quién? Al príncipe del mal, del pecado. En medio del paganismo ahora. Vamos allí a leer. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Esos magos, ¿verdad? Del cual leíamos recién, continuemos leyendo. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. En realidad ellas no eran magos como los otros paganos que estaban allí, sino que seguían las Escrituras, tenían en sus manos y leyeron la profecía, que está en Números, como veíamos recién, ¿verdad?, acerca de la estrella, y dijeron, llegó el momento. Y empezó largo viaje hacia Jerusalén. Ellos querían encontrar allí, de alguna forma, el Mesías prometido.
todo lo opuesto de Israel. Israel estaba encajonado en sus ideas. Querían que un Mesías viniese para liberarlos del poder romano. Ellos no les importó que no eran hebreos ni judíos, sino que fueron ¿a dónde? Fueron a Jerusalén. Y no fueron así nomás, un largo viaje, porque iban siguiendo ¿a qué? La estrella. ¿Y la estrella cuándo se veía? ¿En el día o en la noche? Se veía solamente en la noche, ¿verdad? En el día ellos dialogaban entre sí, descansaban un poco, y cuando ya la estrella se veía otra vez, salían y caminaban, marchaban, no temieron a los ladrones, no temieron a los guerreros que podrían matarlos y quitarles la vida, más valía la salvación. La luz sobre el templo. ¿Saben? Ahí hay algo que tenemos que entender. El texto último dice, allí, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué? Porque la luz, esa estrella, se detuvo en primer lugar sobre el templo. Herodes, que era un pagano, no entendía nada, ¿no es cierto? No se dio cuenta. Israel no veía la estrella, no veía. La estrella estaba alumbrando al templo del cual hablábamos recién en la profecía, que había sido creado, hecho por las manos de Israel antes, ¿verdad? Más de 400 años antes. El templo en donde Cristo mismo haría su aparición. Sin embargo, allí no había hombres en el templo. ¿Y de qué sirve un templo vacío? ¿De qué sirve un gran templo de gente que no predica la profecía en la hora asignada? Cuidado con estas cosas. El Señor es muy claro al hablarnos. Nosotros podemos llegar a una comprensión profunda. Oyendo esto, claro, cuando Herodes, ¿verdad? Cuando ahora los magos no encuentran luz en Jerusalén, lo que está hablando, se produjo una confusión. Pero ¿y cómo? ¿Y quién va a nacer? No sabían del nacimiento, no sabían nada. Por lo tanto, el murmullo era tan grande que llega el rey Herodes en primer lugar y Herodes se preocupa y allí entonces ellos se dirigen al rey directamente. ¿Y quiénes? Eran paganos que ahora Dios usa para hacer pensar en primer lugar a Herodes, al rey. Leamos. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Bueno, antes de leer lo que estaba escrito, ya sabemos, ¿verdad? Dice, convocados, Herodes les ordenó. A mí más de una vez yo he pensado, qué vergüenza para el pueblo de Dios. Porque un pagano, ¿verdad? Por supuesto era por envidia. Eso dice la palabra de Dios, pero los llama enseguida. A ver, ustedes díganme dónde iban a ser el Mesías. Él conocía que iban a ser el Mesías. ¿Dónde van a ser? Y sintió celos y quería terminar guiado por Satanás. Por lo tanto, ahora él quería saber y les encarga a los magos que les digan dónde iban a ser. Los magos querían saber. Herodes no podía saber. Y yo les pregunto, ¿Israel sabía dónde iban a ser? Sí, sabía dónde iban a ser, pero no vieron. ¿Conocemos nosotros hoy las profecías? Sí, las conocemos muy bien, pero ¿estamos viendo? Eso es lo que tenemos que entender. No es suficiente el conocimiento, no es suficiente ser profesor de teología, no es suficiente ser realmente alguien que tiene un doctorado en las Escrituras, porque lo podemos tener y no entender la palabra de Dios. Y un día nos van a decir, ¿tú sabías estas cosas? Dime dónde está, pero no será el poder de Dios. Por eso es que la mayoría de los que estarán vivos, bueno, casi estoy entrando en otro tema, va a entregar al pueblo de Dios, porque no quieren aceptar la voluntad de Dios ni predicar en el tiempo profético. Leamos el texto 6 ahora. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Bueno, él en realidad le dice claramente, ellos le dan de memoria el texto y le dicen, sabes, está indicado en Belén de Judá, entonces allí lo hallaréis. Y entonces él ahora les dice a los 3 reyes magos, ¿verdad? Como los conocemos nosotros, ¿qué les dice? Vayan, encuéntrenlo y después vienen y me dicen para que yo también vaya y lo adore. Pero eso no se cumplió porque Dios estaba guiando las cosas. Y frustró los planes del autor del pecado, ¿verdad? Porque Satanás quería destruirlo. Leamos el texto 2 ahora. Profecía del profeta, del profeta Miqueas.
Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Otra señal que les indicaba, también tendrían que haberla conocido y entendido el tiempo de la estrella, pero no la entendieron, ¿verdad? Allí dice con claridad, dejará la eternidad y vendrá a este mundo. ¿Por qué no entendían eso? No entendían al niño de Belén, el versículo 3. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Saben, hermanos, la inmensa mayoría no habría de entender el tiempo del advenimiento de Cristo. No entendería de que iban a ser de una virgen tampoco, como ya dijimos, ¿verdad? No entendería el lugar donde iban a ser. Los 3 reyes magos fueron hasta el lugar y saben, es notable lo que pasó allí, leamos. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Saben, hermanos, aquí aparece algo muy grande. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. La estrella se apagó, no se veía cuando estaba Herodes, y mientras los ministros de Israel hablaban y le hablaban de la profecía al rey Herodes, yo les pregunto, ¿brillaba la estrella? No, estaba apagada. ¿Qué estaba indicando eso? La oscuridad de las tinieblas espirituales que había sobre los líderes de Israel. Profundas tinieblas estaban sobre ellos. Y solamente los magos del oriente, los paganos, ¿verdad?, que escudriñaban las escrituras, ahora cuando ellos salieron de Jerusalén, otra vez brilló la estrella con grande gozo, dice allí, se regocijaron en gran manera, y la estrella avanzaba, y ahora siguieron la estrella. Y leamos. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros les ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ellos no habían venido con las manos vacías, porque los hijos de Dios son así, responden al poder de Dios, no a lo que dicen los seres humanos. Y ellos habían traído oro, incienso y mirra, no era cualquier cosa lo que trajeron. Y saben, era lo necesario para alimentar a Jesús en la tierra pagana de Egipto, porque en realidad el autor del pecado habría de dirigir las cosas ahora para que se diese un decreto, pero de acuerdo a la profecía ya estaba profetizado. Dios ama a sus hijos, Dios desenmascara las trampas del enemigo, ¿verdad? Ahora, postrándose, le adoraron a ese niño. Es increíble esto, ¿verdad? Esos paganos entendieron de que ese niño que iba creciendo ya, ¿qué pasaba? Era el redentor del mundo. Eso es lo que era importante. Dios dirige a los magos nuevamente y les dice, no, cuidado, porque hay una trampa aquí, y los conduce para otro lugar. Leamos. Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo. Miren, el profeta Jeremías ya había narrado la profecía. Israel tendría que haber entendido esto. Israel tendría que haber comprendido esa profecía, pero no la entendió. No la comprendían, no es que no conocían, conocían pero no absorbían en su vida y en su corazón. Y el que no absorbe las cosas de Dios no puede ser guiado por Dios. No le entran las cosas espirituales y las cosas eternas. ¿Cuál era esa profecía? Leamos. Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Como en realidad los magos no volvieron al rey Herodes al decirle, ¿no es cierto?, como él quería, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, como dice allí la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Pero Cristo, un ángel le avisó a José y María y salieron y se fueron a Egipto, a una tierra lejana, hasta que murió Herodes. Así dice la Escritura, ¿verdad? Cuán grandes son los planes de Dios. Pero la profecía se cumplió. Raquel que llora en la figura, ¿verdad? El pueblo lloraba, pero no entendían las cosas del cielo. Me refiero aún a los líderes que podrían haber enseñado al pueblo de Dios. Continuemos leyendo. Israel dejó a un lado las profecías enviadas por Dios. Ese fue el drama.
predicaron fuera del contexto profético. Y predicar fuera del contexto profético no sirve para nada. Simplemente, leamos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas en atractivo para que le deseemos. El Mesías habría de ser un guerrero fornido, un hombre grande y alto, un guerrero, no, sin atractivo para que le deseemos, decía la palabra de Dios. La profecía hasta ese detalle daba, y el profeta Isaías, muchos siglos antes que Cristo naciera en este mundo, escribe, ¿verdad?, guiado por el Espíritu Santo. Leamos el siguiente pasaje. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Qué cosa, qué tristeza que el pueblo de Dios mismo no estimó a Jesús. Pero estimamos nosotros a Cristo. Estaba anunciado el paciente varón de dolores, despreciado entre los hombres. Claro que fue despreciado, desde su nacimiento fue despreciado. Así fue la raza humana, así fue aún el pueblo de Dios de sus días. Pero no entendieron, los fieles entendieron. Los fieles se bautizaron en las aguas del Jordán, que siguieron la voz de Juan, ¿verdad? Y estuvieron dispuestos a aceptar el arrepentimiento y siguieron a Dios en las cosas eternas. Continuemos en Isaías 53. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Podríamos hablar toda una mañana o un día entero acerca de este pasaje solamente. Pero a mí me impresiona esto. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Israel no la reconoció. Nosotros le reconocemos. Me refiero a Israel como nación escogida de Dios, para dar las nuevas de la salvación. No predicó, aunque sabían, y sabían mucho. Conocían mucho, pero no pudieron predicar. Hablaron a oscuras. La estrella ni siquiera podía alumbrar cuando ellos hablaban. Era el mensaje sin poder alguno, porque sin el Espíritu de Dios no vale nada, aunque lo sepas, aunque lo entiendas. Ahora leamos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El pecado de una humanidad toda cayó sobre Jesús. Observemos al paciente varón de dolores hasta llegar al Gólgota cruel, donde él entregó su vida conforme a la profecía. Solamente aquellos que en aquella cruz, yo estoy pensando en José de Arimatea, que terminó su conversión allí. Estoy pensando en Nicodemo también, que terminó su conversión allí, mientras vio a Jesús colgado entre el cielo y la tierra, ¿verdad? Allí él llegó a entender de todo, era un líder de Israel. Por eso muchos llegarán a convertirse, pero el mundo tiene que conocer. El mundo debe entender, por lo tanto vayamos con las nuevas de la salvación. Angustiado, ¿y qué más dice Alicia allí? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Así fue Jesús, como un cordero. ¿Cuántos millones de corderos habían muerto, verdad? Pero no entendían. Sacrificaban el corderito que Dios había dado como señal, los príncipes de Israel, y no entendían las cosas eternas. Leamos el versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Hasta en eso tenían que haber entendido, cuando fue llevado de un tribunal al otro en esa noche, ¿verdad? Cuando Jesús fue entregado, pero no entendieron. Apenas que sus discípulos fueron entendidos. ¿Y los discípulos quiénes eran? Humildes hombres, en su inmensa, todos prácticamente, ¿verdad? Pescadores. El versículo 9 agrega. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Ahí está ¿quién tuvo el privilegio de cumplir la profecía? Nada menos, ¿verdad?, que aquel hombre que era rico, José de Arimatea, y entregó su propia tumba para el autor de la vida. Se dio cuenta que era el Mesías de Dios.
Él no participó de los eventos que tenían que ver con la entrega realmente de Jesús. Por lo tanto, se cumplió así. Israel dejó a un lado la profecía, por lo tanto, no entendía las cosas. El profeta Oseas decía lo siguiente: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Es un mensaje de esperanza. Oseas muchos siglos antes había hablado: venid y volvamos a Jehová. Un llamado tierno, ¿verdad? Porque Él nos va a devolver la vida, y habla acá de la vida espiritual, la vida eterna. Israel podía ser sanado todavía, y llegaban los últimos tic-tac de reloj de la salvación para ellos. Y para nosotros, ¿estamos entendiendo realmente lo que significa esto, el versículo 2? Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y los que siguieron las Escrituras entendieron los 3 días que Jesús murió un viernes, el sábado pasó en la tumba y el domingo temprano no. Por supuesto, allí salió de la tumba y se cumplió la profecía. Y los que entendieron estarán un día y los veremos en la patria celestial. Mas la inmensa mayoría guiaron a los paganos, que eran los soldados, para que mintieran. Entregaron mucho dinero para que mintieran, como hoy pasa también, podría ser que pase. Tal vez tú te estás dando cuenta que en algunos lugares pasa estas cosas. En lugar de tener dinero para predicar el Evangelio, lo usaban para comprar a los hombres. Ahora leamos el versículo 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Este texto nos habla de todo el gran plan de salvación. Vendrá, dice allí el profeta, ¿no es cierto?, como la lluvia. Me gusta este pasaje. Algo nuevo, renovador, que te hace crecer. Y todavía menciona lluvia temprana y tardía, hablando de lo que nosotros, y del mensaje de Dios, cómo va a terminar también la lluvia tardía, y en la temprana cómo fue la lluvia temprana que llevó el mensaje a toda nación, ¿verdad? Ahora sigamos. Israel dejó a un lado las profecías enviadas por Dios, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Eso fue el diálogo en el camino de Emaús. Cristo se cubrió para que no lo conocieran, ¿verdad? Simplemente iba dialogando con ellos. Y ellos le iban contando al forastero, ellos le contaban lo que estábamos leyendo allí recién. Estaban confundidos, iban, no entendían del todo, ¿verdad? No comprendían lo que era la resurrección de Cristo. Como muchos hoy no entienden lo que va a ser la resurrección dentro de poco tiempo, porque a este mundo no le queda mucho tiempo ya. Y continuemos leyendo. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Bueno, decían, algunos dicen que Él resucitó y que vieron, pero no sé si será, porque vinieron de las mujeres y no sé si será así. Más aún todavía dijeron lo siguiente. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Qué tremendo, ¿verdad? Estaban endurecidos y no entendían. Es que las enseñanzas de los líderes de Israel eran otras. Las mismas escrituras las habían torcido y enseñaban totalmente opuesta a la palabra de Dios. Y continuemos leyendo. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Aunque ellos todavía ahora miraban, no lo conocían a Jesús, pero ahora, oh insensatos y tardos para comprender las Escrituras. ¿No era necesario que el Cristo muriera? ¿No era necesario lo que visteis hace pocos días atrás? Que el Salvador del mundo tendría que pasar por esto. Y ahora el versículo 27 agrega: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decía. Es que así debe ser, mi hermano, no puede ser de otra manera. Comenzando desde Moisés, dice, ¿notaron allí? O sea, la palabra de Dios tiene un orden, no es leer así nomás. Tiene una forma tenemos que estudiar toda la palabra de Dios. Cuando dice comenzando desde Moisés, claro, si había profecías ya en los salmos que hablaban de Jesús, el que habría de morir en la cruz del Calvario, pero ellos no entendían.
Y Jesús mismo les explicó del Evangelio hasta que ellos entendieron y aceptaron al Mesías. Jesús llora sobre Jerusalén. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Qué expresión esta, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que destruyes a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros, como la gallina junta sus polluelos, y no quisiste? Y llegó esa hora, el versículo 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Qué pasaje este, ¿verdad? No me veréis ya más. Jesús lloraba en las últimas horas de su ministerio. Jerusalén se encontraba dominada por las creencias humanas, interpretaciones erróneas, un mensaje fuera de la profecía, que contrariaba, y es lo peor que puede haber, predicar fuera del contexto, ¿verdad? Eso es la realidad. Ahora dice allí, los discípulos sorprendidos acompañaban a Jesús, ahora acompañaban, el autor de la vida los había llamado. Y dice el versículo siguiente de San Lucas: Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Este texto es impresionante. Si estos callaran, dice, ¿verdad? Hablando de lo que realmente estaban hablando acerca de Jesús. ¿Las piedras qué? Hablarían. Eso fue cuando Jesús entró en la última entrada triunfal a Jerusalén. Y se enfurecieron porque eso ocurrió. Pero si eso tenía que ocurrir, y si ellos se callaban, las piedras, así también va a terminar la obra de Dios. Si nosotros nos callamos la boca frente a los acontecimientos mundiales de esta hora, las piedras hablarán. El mensaje de Dios no va a fracasar. La resurrección es realmente una promesa de Dios, y la vida eterna es lo que Cristo ganó en la cruz. Ahora leamos. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, él lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Qué tremendo pasaje. Cristo lloraba con lágrimas incontenibles. ¿Cómo era posible? 1500 años el Señor había llegado hasta con el santuario aquí en la tierra. ¿Cómo sería el ministerio de Jesús si no entendieron, como decía la Escritura? Entendemos nosotros ahora que tenemos que ser enviados como fueron enviados todos los hombres de Dios, o como Cristo vino a este mundo. Miren lo que dice este cántico. Te envío a ti, a un mundo que perece, para servir a Dios con devoción. Te envío a ti, te sostendrá mi gracia, y en mi nombre tú podrás vencer. Te envío a ti, a un mundo desolado, que olvidó el precio de la cruz. Ve a decirles cuánto Dios los ama, que por salvarlos a su Hijo dio. Tal vez mañana sea ya muy tarde y la cosecha puedase perder. Hoy es el día, anda y no te tardes, contigo iré la mies a recoger. Te envío a ti, aunque el sendero pase por valles negros de tribulación. Se acerca el día en que podré decirte, buen siervo fiel, recibe el galardón. Como el Padre me envió,
Padre me envió, a mí yo te envío a ti, mi apreciado hermano en Jesús. Solamente así podremos hacer la obra de Dios. Ellos tuvieron que hacer la obra de Dios en tiempos tremendos y terribles. Me hablo de los discípulos. Pero como habían entendido como Cristo, su amado Salvador, había dejado una eternidad para salvarlos. Por lo tanto, predicaron por el poder de Dios, guiados por el cielo. Dios nos llama al arrepentimiento. En esta hora crucial de la historia, Dios nos llama para que a los reyes de la tierra conozcan el mensaje antes que sea demasiado tarde. ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Oremos a Jesús. Padre amado, gracias porque tú lo hiciste todo por nosotros. Gracias porque dejaste todo para venir a buscarnos un mundo arruinado. Pero en esta hora donde el mundo se estremece bajo armas nucleares, tú nos llamas para que le hablemos al mundo de lo que está a punto de acontecer. Querido Padre, danos valor, el valor que Cristo tuvo. Danos amor, el amor que Cristo tuvo. Danos también el entendimiento que los humildes discípulos tuvieron. Oh Señor, que no nos perdamos como al antiguo Israel. Te lo suplicamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Dios te guarde, mi hermano, para que ahora, como dice allí, ¿verdad? Ahora es el tiempo, no más tarde. Ahora es el momento de predicar, no tardes y predica lo que tienes que predicar. Di lo que tienes que decir. Puedes hacerlo a través de las redes, es el método que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Puedes llamar al teléfono para obtener materiales, la Biblia, lo que sea. Pero enseña a tu vecino, haz lo que puedas para enviar los links, las consultas que tú quieras. Allí tienes el link, en el correo necesario. Es la hora. Y si escuchas por televisión, porque también es transmitido por televisión, no te olvides, hermano mío. Adquiere a través y usa tu teléfono, simplemente tu celular, y envía los links a cuantos puedas, para que también sean compañeros nuestros en la eternidad y podamos vivir junto con ellos. No calles, mi hermano, porque pronto nos encontraremos frente al árbol de la vida.